La frustración más común en el camino de la manifestación es esta. He hecho todo, pero nada cambia. Has visualizado, has afirmado, has sentido, te has imaginado viviendo ese deseo. Y sin embargo, pasan los días, las semanas o incluso los meses, y nada se manifiesta. No hay señales, no hay movimiento, solo silencio. Es en ese momento donde muchos abandonan. Empiezan a pensar que esto no funciona o que tal vez no es para ellos. Y es en ese preciso punto donde Neville Goddard levantaría la voz con una certeza inquebrantable. Todo lo que asumes como verdadero, si lo sostienes, se manifiesta. No hay excepción. Entonces, si tu manifestación se está resistiendo, no es porque el universo se ha detenido, ni porque la técnica falló, ni porque estás bloqueado espiritualmente. Es porque hay algo en ti que aún no ha cambiado de forma profunda. Porque estás repitiendo una imagen, una escena, un deseo, pero desde un estado interno que contradice lo que afirmas querer. La manifestación nunca se detiene. Lo primero que necesitas entender con total claridad es que la manifestación nunca se detiene. Tu mundo externo no es otra cosa que el reflejo constante de tu mundo interno. No hay pausa, no hay demora, no hay error. En todo momento estás manifestando algo. Tus relaciones actuales son manifestaciones. Tu situación económica es una manifestación. Tus emociones repetitivas, tus pensamientos dominantes, tu rutina diaria, todo es el resultado visible de una creación invisible. Entonces la pregunta ya no es, ¿por qué no estoy manifestando? La verdadera pregunta es, ¿qué estoy manifestando ahora, sin darme cuenta? Porque manifestar no es algo que haces, es lo que eres. Es lo que asumes ser detrás de cada palabra, pensamiento y emoción. ¿Deseas o asumes? Aquí es donde ocurre el primer gran error. Confundir el deseo con la asunción. Desear algo no lo crea. Querer algo intensamente, repetirlo mentalmente, emocionarte con la idea de lograrlo. Todo eso no tiene peso real en el plano creador, a menos que haya un cambio interno profundo. Ese cambio se llama asunción. Neville lo decía así: no atraes lo que deseas, atraes lo que asumes como verdadero. Y eso significa que puedes pasar horas imaginando tu deseo, pero si durante el resto del día asumes que no lo tienes, que es difícil, que tarda, que depende de algo externo, entonces estás asumiendo desde la carencia, y eso es lo que se manifiesta. Cuando nada parece moverse, todo está siendo reordenado. Muchos abandonan justo antes del cambio, porque confunden el silencio externo con ineficacia interna. Pero Neville lo explicó: el mundo visible necesita tiempo para reordenarse según la nueva imagen interna. Si tú te mantienes firme en tu estado interior, es decir, si no vuelves atrás, si no dudas, si no cancelas lo que sembraste, el mundo externo está obligado a reflejarlo. Entonces, si hoy sientes que tu manifestación se resiste, recuerda esto: no es que no esté ocurriendo, es que está ocurriendo primero dentro de ti. Y si no interrumpes ese proceso, si no te saboteas con impaciencia o duda, lo que asumiste vendrá. Es ley. Identifica el punto de ruptura. Toda manifestación se encuentra con un punto crítico. Ese momento en que, al no ver resultados, la mente consciente te dice: esto no funciona. Y justo ahí decides: ¿vuelves a tu viejo estado? ¿O sigues asumiendo como si ya estuviera hecho? Ese es el umbral. Ese es el punto donde unos abandonan y otros dan nacimiento a su nueva realidad. No necesitas más técnicas. Necesitas más certeza. Cuando una manifestación parece estancada, la mente busca soluciones desesperadas. ¿Será que no visualicé bien? Debería repetir más afirmaciones. Tengo bloqueos que debo sanar. Pero Neville era claro. Lo único que necesitas es mantenerte fiel a tu asunción. No es cuestión de hacer más. Es cuestión de sentir y sostener más. La resistencia no se vence con esfuerzo. Se disuelve con certeza. Tu manifestación no está lejos. No está bloqueada. No está esperando que hagas más. Está esperando que te conviertas en la persona que ya la tiene. Y eso se logra cuando dejas de actuar desde la carencia y empiezas a vivir desde la verdad interna de que ya es un hecho. La pregunta que debes hacerte no es ¿por qué no llega?, sino ¿desde qué estado estoy viviendo hoy? Y si cambias el estado, si te mantienes fiel a esa versión de ti que ya vive el deseo cumplido, entonces, y solo entonces, verás que la resistencia no era un obstáculo, era una oportunidad para encarnar tu nuevo yo. Si tu manifestación parece no llegar,
no es porque el universo se haya detenido. No es porque algo esté roto, ni porque tu deseo sea demasiado grande. Es porque, en algún nivel, estás experimentando resistencia interna. Ahora bien, ¿qué es exactamente esa resistencia? ¿Dónde se origina? ¿Y cómo puedes identificarla sin confundirte o caer en culpa? Estas son las preguntas que vamos a responder en este tópico. Porque si no comprendes qué es la resistencia, podrías pasar años usando técnicas correctamente, mientras te saboteas sutilmente desde adentro. Y eso es lo que vamos a disolver aquí, la confusión que se esconde bajo la superficie de tus intentos por manifestar. La resistencia no es energía negativa ni castigo espiritual. Empecemos por desmitificar. La resistencia no es un castigo, ni una maldición, ni un karma. No es energía negativa flotando en tu entorno. Es mucho más simple y más poderosa de lo que parece. La resistencia es el conflicto entre lo que deseas conscientemente y lo que has asumido inconscientemente. Dicho de otra forma, dices que quieres amor, pero has asumido que nadie te elige. Dices que quieres abundancia, pero has asumido que el dinero es difícil. Dices que quieres sanar, pero has asumido que tu cuerpo está roto. Este conflicto crea una vibración incoherente, y esa incoherencia es lo que Neville llamaba estado dividido. Y ningún estado dividido puede manifestar con poder. La mente consciente desea, el subconsciente crea. Tu mente consciente puede desear 1000 cosas, pero es tu subconsciente el que manifiesta tu realidad. Y tu subconsciente no responde a lo que deseas, sino a lo que asumes como cierto. Ahí está la raíz de la resistencia. Cuando tus palabras van en una dirección y tu vibración en otra. Neville lo explicaba con claridad. Si tu deseo no se manifiesta, es porque aún no lo has asumido como una realidad. Y eso no tiene nada que ver con cuánto lo deseas. Tiene todo que ver con cómo te percibes a ti mismo en relación con ese deseo. ¿Cómo se genera la resistencia? La resistencia se forma a través de 3 vías principales: condicionamiento pasado, creencias heredadas, experiencias antiguas, ideas sobre lo que es posible o no para ti, identidad no alineada. Sigues viéndote como la misma persona de antes. Intentas atraer algo sin convertirte en quien ya lo vive. Pensamiento reactivo. Reaccionas al mundo físico como si fuera la fuente de la verdad. Ves falta, te sientes carente, te dejas llevar por lo que parece ser y olvidas lo que has imaginado. Estas 3 fuerzas generan una vibración que contradice tu deseo. Y aunque visualices y afirmes, si tu estado interno no cambia, seguirás manifestando desde la resistencia. ¿Cómo saber si estás en resistencia? Aquí hay señales claras de que estás resistiendo tu manifestación. Estás esperando señales para creer. Te preguntas constantemente cuándo llegará. Dudas de ti, de la técnica o del proceso. Cambias de método cada pocos días. Sientes ansiedad cuando piensas en tu deseo. Te cuesta imaginar que realmente puedas tenerlo. Si sientes cualquiera de estas cosas, la manifestación no está bloqueada, pero tú estás emitiendo una frecuencia de duda, necesidad o separación. Y eso es resistencia. Silenciosa, sutil, pero poderosa. La resistencia se siente, no siempre se piensa. Uno de los errores más comunes es creer que porque piensas positivo, estás alineado. Pero el verdadero indicador no está en tus palabras ni en tus pensamientos superficiales. Está en cómo te sientes cuando imaginas tu deseo. ¿Sientes expansión o presión? ¿Sientes gozo o necesidad? ¿Sientes certeza o ansiedad? La emoción es el espejo de tu estado. Y si tu estado no está en coherencia con el deseo cumplido, entonces no estás asumiendo. Estás deseando con carencia. La buena noticia, la resistencia no es tu enemiga. Sí, leíste bien. La resistencia no es un enemigo a eliminar. Es una oportunidad, una señal precisa de que hay algo en ti listo para ser transformado. Neville no hablaba de luchar contra la resistencia. Hablaba de reemplazarla con una nueva identidad. Una identidad que ya no se identifica con el que espera, sino con el que ya tiene. Y cuando esa identidad se sostiene, la resistencia se disuelve sola. No hay que empujar. Solo imaginar diferente y sostener ese estado con fidelidad. La resistencia no es un muro externo. Es un espejo interno. Es la parte de ti que aún no ha sido convencida de que lo que deseas ya te pertenece. No necesitas pelear con ella. Solo necesitas observarla. Y luego reemplazarla con una visión más elevada de ti mismo. Porque cuando tú cambias tu estado, cuando tu nueva identidad ya no contradice tu deseo, entonces la manifestación fluye, sin barreras, sin dudas, sin esfuerzo.
En el siguiente tópico veremos cómo ese estado interno lo es todo y cómo usarlo para que la manifestación deje de resistirse y comience a obedecer. Todo lo que deseas, abundancia, amor, salud, éxito, paz, no depende de un cambio en el mundo externo. Depende de un cambio en ti. Y ese cambio no comienza con esfuerzo, ni con acción física, ni con prueba alguna. Comienza con el estado desde el cual estás existiendo. Neville Goddard no se cansaba de repetirlo. No se trata de cambiar las circunstancias. Se trata de cambiar el estado desde el cual las estás experimentando. Porque tú no atraes lo que dices querer. Tú atraes lo que eres, lo que asumes ser, lo que vives como real dentro de ti aunque aún no lo veas con los ojos. Y eso es tu estado. ¿Qué es un estado? Un estado no es solo una emoción. Tampoco es un pensamiento pasajero. Un estado es una identidad asumida. Es una combinación de creencias, sentimientos, reacciones, pensamientos y percepciones que forman un yo. Y ese yo es el que crea tu realidad. El estado de carencia ve límites en todo. El estado de abundancia encuentra posibilidades. El estado de amor se siente amado sin necesitar prueba. El estado de duda necesita controlar, comprobar, probar. No se trata de lo que haces. Se trata de quién estás siendo. Cada estado genera su propia experiencia. Y mientras no cambies ese estado, seguirás recreando las mismas circunstancias, sin importar cuántas técnicas uses. La ley refleja tu estado, no tus palabras. Puedes repetir afirmaciones todo el día. Puedes visualizar con detalle. Pero si en lo profundo sigues sintiéndote como alguien que no tiene, que espera, que necesita, eso es lo que estás manifestando. ¿Por qué? Porque el universo no responde a tus frases. Responde a tu vibración dominante, a tu asunción interna. Neville fue muy claro. Tu mundo refleja fielmente tu estado de conciencia. No puedes manifestar fuera de él. Tu estado es tu punto de atracción. El error común es pensar, estoy haciendo todo bien, ¿por qué no se manifiesta? Pero la pregunta no es ¿qué estás haciendo? La pregunta es, ¿desde qué estado estás haciendo lo que haces? Si afirmas desde la desesperación, estás emitiendo carencia. Si visualizas desde el miedo a que no ocurra, estás reforzando el estado de duda. Si actúas desde la ansiedad, no estás actuando desde el fin, estás huyendo del presente. Y mientras ese estado interno no cambie, todo lo que hagas será un eco débil. Porque el estado crea, el estado atrae, el estado es la causa invisible de lo visible. ¿Cómo identificar tu estado actual? Para cambiar de estado, primero necesitas identificar en cuál estás. Hazte estas preguntas. ¿Cómo me siento en relación con mi deseo la mayor parte del día? ¿Siento que ya es mío o siento que aún me falta algo? ¿Actúo desde la certeza o desde la espera? ¿Estoy buscando señales o viviendo como si ya tuviera lo que quiero? Tus respuestas te mostrarán tu estado. Y tu estado siempre precede tu experiencia. No tienes que luchar contra tu estado viejo, solo dejar de vivir desde él. Cambiar de estado no es un combate interno. No necesitas eliminar emociones. No tienes que sanar toda tu historia para manifestar algo nuevo. Solo necesitas dejar de asumir que eres quien ya no eres. Dejar de identificarte con el yo que no tenía, que dudaba, que sufría. Y comenzar a identificarte con el yo que ya vive lo que deseas. Esto no es imaginación vacía. Esto es la creación real desde el plano interno. ¿Cómo entrar en un nuevo estado? Declara internamente quién eres ahora. Ejemplo, yo soy alguien próspero. No porque lo veas, sino porque lo eliges como nuevo estado. Imagínate viviendo desde ese estado. Siente cómo caminas, cómo piensas, cómo hablas desde ahí. Mantén la conciencia del nuevo estado durante el día. No solo por la noche, durante la jornada completa. Hazlo un hábito mental. No busques pruebas. Vive como si ya lo tuvieras. Y el mundo reflejará tu nuevo estado con precisión matemática. Tu estado es más real que tu realidad física. Aquí está el punto clave. Tu realidad externa es solo una fotografía vieja de tu estado pasado. No tomes decisiones desde lo que ves. Tómalas desde lo que sabes internamente que ya es. Porque lo visible cambia. Pero el estado sostenido, el estado asumido con certeza, lo transforma todo. Tu estado interno no es una reacción, es una elección. Y lo puedes cambiar ahora mismo. Si asumes una nueva identidad interna, sin importar lo que esté pasando fuera, el universo responderá con fidelidad. Porque no es el deseo lo que crea, es el estado desde el que deseas. Y en el siguiente tópico hablaremos de algo vital.
Como muchas veces creemos que estamos en fe, cuando en realidad estamos fingiendo una fe que no está arraigada. Uno de los obstáculos más sutiles y más peligrosos en el camino de la manifestación no es la falta de fe, es fingir que se tiene fe cuando en realidad no se ha asumido nada. Neville Goddard lo enseñó con claridad. Asumir el deseo cumplido no es decir que lo tienes, es saberlo, vivirlo, sentirlo como cierto. Pero en la era de las afirmaciones vacías, del pensamiento positivo superficial y del todo está bien repetido sin convicción, muchos se convencen de que están caminando en fe, cuando en realidad están repitiendo palabras sin transformación interna. Este tópico no está diseñado para juzgarte, sino para mostrarte dónde te estás saboteando sin darte cuenta. Porque solo cuando eres brutalmente honesto contigo mismo, puedes cambiar tu estado y manifestar con poder. Pensar positivo no es asumir. La primera gran confusión es creer que tener pensamientos positivos equivale a estar en fe. Pero pensar positivo, si no está respaldado por una identidad nueva, es solo maquillaje sobre una estructura vieja. Puedes decir, todo saldrá bien, pero sentir ansiedad. Puedes decir, ya soy abundante, pero sentir miedo cada vez que ves tu cuenta bancaria. Puedes decir, el amor viene a mí, pero seguir vibrando en rechazo y vacío. La mente puede mentir. El cuerpo no. La emoción no. Tu vibración no. Neville no hablaba de fingir. Hablaba de vivir como si. No como si quizás funcione, sino como si ya fuese un hecho irreversible. La fe no es palabra, es estado. Repite esta idea. La fe no es una palabra, es un estado del ser. Es esa quietud interna donde ya no estás esperando nada, porque ya lo tienes. No necesitas comprobarlo, no necesitas repetirlo, no necesitas esforzarte por creer. Simplemente sabes, y porque sabes, vives desde ese saber. Neville decía, la prueba de que lo has asumido es que ya no lo deseas. Porque si lo sigues deseando, significa que aún no lo has aceptado como tuyo. Las señales del autoengaño espiritual. Aquí tienes algunas señales que indican que estás fingiendo fe en lugar de asumirla. Dices que ya lo tienes, pero buscas señales externas para sentirte seguro. Repites afirmaciones de manera mecánica, sin emoción ni convicción. Te frustras fácilmente cuando no ves resultados. Sigues hablando más de lo que falta que de lo que ya es. Tu lenguaje corporal transmite duda aunque tus palabras digan fe. Estos no son motivos para sentir culpa. Son invitaciones al despertar. Porque fingir fe puede sentirse como progreso, pero solo genera desgaste cuando no hay manifestación. Y tú no estás aquí para repetir frases. Estás aquí para crear una realidad nueva. El poder está en la autenticidad. No puedes engañar al subconsciente. No puedes esconder tu verdadero estado bajo palabras bonitas. El subconsciente responde solo lo que tú realmente asumes como cierto. Por eso, más vale un instante de sinceridad total que 1000 horas de afirmaciones vacías. Cuando te sientas y dices, no estoy en fe, estoy en miedo, pero estoy dispuesto a cambiar de estado. Ahí comienza la verdadera transformación, porque ahora estás en contacto con tu verdad. Y desde ahí, si puedes moverte a una nueva identidad, como pasar del autoengaño a la asunción verdadera. Detente y siente. No te preguntes qué estás pensando. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo cuando digo que ya lo tengo? Observa sin juicio. Si sientes carencia, reconócelo. Si sientes duda, obsérvala. Solo así puedes reemplazar el estado. No te convenzas. Transfórmate. Cambiar de estado no es forzar la mente. Es imaginar una escena tan real, tan viva, tan tuya, que comiences a sentirte diferente sin darte cuenta. Habla menos. Vive más. No necesitas decirle a nadie que estás manifestando. Solo vívelo. Sé. Respira desde ahí, y tu mundo lo reflejará sin que tengas que explicarlo. Neville y la asunción silenciosa. Neville enseñaba que los grandes manifestadores no necesitan alardear. No repiten constantemente lo que están atrayendo. Simplemente asumen en silencio, y viven como si ya estuviera hecho. Y el universo responde. Porque el universo no responde a tu esfuerzo. Responde a tu certeza. No a tu necesidad, sino a tu nuevo estado. Fingir fe es querer convencer al mundo de algo que tú mismo aún no has creído. Pero la verdadera fe no se predica. Se vive, se respira, se encarna. Y cuando eso ocurre, ya no estás esperando el cambio. Estás sosteniéndolo desde dentro. Así que no repitas más si no lo sientes. Primero siéntelo. Primero transfórmate.
y luego todo lo demás caerá en su lugar sin esfuerzo. En el siguiente tópico, hablaremos de algo crucial, porque lo que haces después de Sats importa más que lo que haces durante. Ahí se sostiene o se desarma tu manifestación. Sats, el estado similar al sueño que Neville Goddard enseñaba como el canal más directo al subconsciente, es una técnica poderosa. Cuando estás en ese estado relajado, entre la vigilia y el sueño, la mente consciente se debilita y la puerta al subconsciente se abre de par en par. Es el momento perfecto para sembrar el deseo como una realidad ya cumplida. Y sí, muchos lo practican. Visualizan la escena ideal, en primera persona, con emoción y detalle. Se duermen dentro de esa imagen. Y sin embargo, al día siguiente, todo se desmorona. ¿Por qué? Porque lo que haces, piensas y sientes después de Sats es tan importante como lo que haces durante Sats. O más, la semilla no germina si la arrancas cada mañana. Imagínalo así. Sats es como plantar una semilla en tierra fértil. Pero si al día siguiente dudas, te preocupas, la desentierras para ver si está creciendo. Matas el proceso antes de que pueda desarrollarse. Neville lo decía sin rodeos. Lo que asumes como cierto debe mantenerse sin importar lo que veas en el mundo externo. Sats es la siembra. El día siguiente es el riego. Tus pensamientos, emociones y reacciones durante el día determinan si esa semilla crece o se seca. Lo que realmente manifiesta el estado sostenido. La manifestación no ocurre por un momento de imaginación perfecta, sino por la persistencia en el estado del deseo cumplido. Si haces Sats por la noche y durante el día, te quejas, dudas, reaccionas con ansiedad, buscas señales, te vuelves a identificar con la falta. Entonces estás cancelando con tu estado diurno lo que sembraste en tu estado nocturno. La mente subconsciente obedece al estado que dominas con más consistencia. El mundo externo es una tentación constante. Una de las mayores pruebas ocurre al día siguiente. Te despiertas y el mundo aún parece igual. Las circunstancias no han cambiado. Tu cuenta bancaria sigue igual. Esa persona no ha llamado. Tu cuerpo aún tiene síntomas. Y aquí es donde la mayoría se rompe, porque ven el mundo externo como verdad definitiva. Pero Neville insistía. El mundo no es causa, es efecto. Lo que ves ahora es el reflejo de estados pasados. Y si lo tomas como real, si te identificas con él, vuelves al viejo estado. Y con ello, reinicias el ciclo de la carencia. La clave está en sostener el estado fuera de Sats. Aquí tienes la clave práctica. La verdadera manifestación ocurre cuando actúas, piensas y te comportas durante el día como si tu deseo ya fuera una realidad, no como alguien que te espera ver si funciona, sino como alguien que ya sabe que funcionó. Ese comportamiento, esa conciencia, reafirma lo que sembraste durante Sats. Neville lo explicaba así. Tu mundo siempre refleja tu persistencia en la asunción. ¿Cómo mantener el estado durante el día? Recuérdalo constantemente. Cierra los ojos durante el día, por unos segundos, y revive la escena que viste en Sats. No necesitas repetirla toda, solo sentirla de nuevo. Corrige tu diálogo interno. Si notas pensamientos de duda o carencia, no los pelees. Reemplázalos con frases que confirmen tu nueva realidad. Ejemplo, esto ya es mío. Mi mundo se está ajustando. Yo soy quien ya lo tiene. Actúa como la persona que ya lo vive. Desde lo más pequeño, cómo hablas, cómo caminas, cómo decides. Cómo se comporta alguien que ya tiene lo que tú deseas. Hazlo ahora. No esperes. Evita buscar señales. La búsqueda de pruebas es señal de duda. Tu certeza es la única señal que necesitas. Sats planta. Tu día cuida. La vida entrega. No te obsesiones con hacer bien el ejercicio nocturno. Hazlo con intención. Sí, pero entiende que tu actitud interna durante el resto del tiempo es lo que lo sostiene. Porque no es el acto aislado lo que crea la realidad. Es el estado persistente, mantenido más allá de lo visible, lo que convierte el deseo en experiencia vivida. La asunción real no se quita al amanecer. Si en Sats asumiste que ya eres próspero, pero al día siguiente hablas desde la escasez, te mueves con miedo o dudas cada vez que gastas, no estás manteniendo la asunción. El Sats fue real, pero tu nuevo estado no se afianzó. Recuerda, lo que no mantienes, no se manifiesta. Sats es la chispa, pero tu estado sostenido es el fuego. No te preocupes por si lo hiciste perfecto. Preocúpate por quién estás siendo cuando sales al mundo. Porque si esa identidad coincide con la que asumiste en la noche,
Todo tu entorno tendrá que alinearse con ella. Uno de los mayores enemigos de la manifestación no es lo que haces, sino lo que piensas sin darte cuenta. Aquellos pensamientos silenciosos, automáticos, repetitivos, que parecen inofensivos, pero que minan lentamente la estructura de tu nueva realidad. Neville Goddard enseñó que la mente consciente puede decir, yo soy rico. Pero si el subconsciente sostiene la idea de esto no es para mí, es ese segundo pensamiento el que se manifiesta, porque el universo no responde lo que afirmas una vez, sino lo que asumes constantemente. Y gran parte de esas asunciones ocurren en forma de pensamientos contradictorios, que suelen pasar desapercibidos, pero que impiden que el deseo se estabilice en tu experiencia. ¿Qué es un pensamiento contradictorio? Es aquel pensamiento que se opone sutilmente a lo que deseas, pero que no siempre parece negativo a simple vista. No es un no puedo. Es un ¿y si no pasa? No es un nunca tendré eso. Es un ¿cuánto faltará para que llegue? No es un es imposible. Es un necesito una señal para estar seguro. Ese tipo de pensamientos sabotean la asunción, porque reafirman que aún no estás allí. Y donde no hay coherencia, no hay manifestación sólida. Solo ciclos repetitivos. El subconsciente escucha más lo que reaccionas que lo que declaras. Puedes decir que crees, que afirmas, que visualizas, pero si te alteras cuando ves la cuenta bancaria, si te entristeces cuando esa persona no aparece, si te desanimas al no ver señales, ese es el verdadero lenguaje que estás enviando. Porque la vibración no se basa en lo que dices, sino en cómo reaccionas. Neville decía, tu reacción a las circunstancias revela tu estado verdadero. Y eso incluye los pensamientos que surgen sin filtro, los que aparecen entre una afirmación y otra, cuando no estás manifestando, pero estás pensando desde el viejo estado. Ejemplos de pensamientos contradictorios comunes. Estoy manifestando, pero igual tengo que ser realista. Traducción. No creo completamente en lo que estoy imaginando. Visualicé bien, pero nada ha pasado todavía. Traducción. No creo que funcione si no veo pruebas rápidas. Voy a hacer esto a ver si resulta. Traducción. No estoy seguro de que funcione. ¿Y si me estoy engañando? Traducción. Estoy más identificado con la duda que con la certeza. Tengo fe, pero por las dudas voy a buscar otra técnica. Traducción. No asume completamente que esto es suficiente. ¿Cómo detectar estos pensamientos a tiempo? El primer paso es observar tu diálogo interno durante el día, especialmente en momentos de espera, rutina o reacción. Hazte estas preguntas clave. ¿Qué pienso cuando veo que no hay cambios? ¿Qué pienso cuando me enfrento a un obstáculo? ¿Qué historia me cuento sobre este deseo? ¿Estoy hablando como quien ya lo tiene o como quien espera tenerlo? No te juzgues por lo que encuentres. Simplemente obsérvalo y cámbialo. ¿Cómo desactivar pensamientos contradictorios? Interrúmpelos en cuanto los notes. No los analices. No los discutas. Simplemente detén su flujo. Reemplázalos de inmediato con una afirmación viva. No mecánica. Viva. Ejemplo. Pensamiento. ¿Y si no funciona? Reemplazo. Ya está hecho. No tengo que saber cómo. Conecta con la emoción del deseo cumplido. Respira. Cierra los ojos. Vuelve a la imagen de tu sats o tu escena asumida. Restablece el estado. No luches con el pensamiento viejo. Sustitúyelo. La mente no elimina ideas. Las reemplaza. Repite el nuevo patrón tantas veces como sea necesario hasta que se vuelva natural. Tu mente es plástica. Se puede reentrenar. Neville enseñaba que el subconsciente acepta lo que se repite con convicción. Y si un pensamiento negativo ha vivido allí por años, no necesitas combatirlo. Solo necesitas superarlo con algo nuevo. Eso significa que puedes elegir qué pensar. Y con esa elección, puedes cambiar tu vibración. Y con esa vibración, puedes cambiar tu vida. Todo comienza con una simple decisión. Ya no sostendré más pensamientos que contradigan lo que he asumido como verdadero. Los pensamientos contradictorios son como grietas en una estructura. Pequeños, silenciosos, casi invisibles, pero suficientes para debilitar todo el edificio de tu manifestación. La buena noticia es que tú no eres esos pensamientos. Eres el que los elige, el que los observa, el que puede reemplazarlos. Y si eliges pensar desde el fin cumplido, si haces de esa nueva imagen tu refugio diario, el viejo patrón no sobrevivirá.
En el arte de manifestar, hay un punto en el que dejar de controlar no es rendirse al fracaso, sino rendirse a la certeza. Ese punto es lo que Neville Goddard llamaba vivir desde la fe, y no desde el esfuerzo constante. Manifestar no significa estar todo el tiempo repitiendo afirmaciones, visualizando sin descanso, buscando formas de apurar el proceso. Significa asumir, sentirlo como hecho, y soltar la necesidad de controlar el cómo y el cuándo. Este tópico trata sobre eso, sobre el poder de entregarte por completo lo que has asumido, sin esfuerzo, sin ansiedad y sin intentar mover las piezas externas. Porque cuando te entregas, el universo se organiza. Pero cuando intentas forzar, le quitas espacio para actuar. ¿Qué significa entregarse? Primero, aclaremos lo más importante. Entregarse no es resignarse. No es decir, ya no haré nada, que sea lo que Dios quiera. Eso es abandono, no creación consciente. La entrega real, desde la ley de asunción, es esto. He imaginado, he asumido, he sentido que ya es mío, y ahora me comporto como si ya lo fuera. No necesito controlar nada. Sé que está hecho. Entregarse es confianza absoluta. Es dejar que lo sembrado germine, sin estar cavando la tierra todos los días para comprobar si hay brotes. La entrega como estado, no como acción. No se trata de dejar de hacer, sino de hacer desde otro estado. Desde la tranquilidad, la certeza, la dirección interior. No desde la ansiedad, la duda o la presión. Neville decía, la prueba de que has asumido correctamente es la calma con la que vives después. Esa calma es entrega. Esa paz interna es señal de que ya no estás persiguiendo, sino atrayendo desde la convicción. El error de querer controlar el proceso. Uno de los errores más comunes es intentar dirigir cómo y cuándo llegará la manifestación. Debe venir de esta persona. Tiene que pasar esta semana. Primero debe ocurrir esto para que se dé lo otro. Todo eso es mente lógica. Es control. Y el control es desconfianza disfrazada. La imaginación ya creó. La fe ya asumió. Ahora el mundo externo debe reflejar eso, a su manera. Neville lo dijo con claridad. No determines cómo se cumplirá tu deseo. Simplemente asúmelo como hecho. El cómo pertenece al plano del subconsciente, no al plano del ego. Y cuanto más te entrometes en ese proceso, más resistencia creas. ¿Cómo saber si te has entregado? Estas son señales de verdadera entrega. No sientes urgencia. No necesitas hablar del deseo para sentirte seguro. No estás esperando señales para confirmar que va a pasar. Estás en paz, incluso cuando no hay cambios visibles. Tu enfoque está en ser y vivir, no en perseguir ni probar. Cuando ya no dudas, no corres, no empujas. Te has entregado. Y esa entrega no es pasividad. Es poder. Es decirle al universo, confío tanto en esto que no necesito interferir. La entrega activa, actuar desde el fin, no hacia él. Muchas personas creen que entregarse es dejar de moverse, pero la entrega real es actuar desde el estado de quien ya tiene. No haces por necesidad, haces por coherencia con quien ya eres. Ejemplo, si asumiste que ya eres exitoso, tus acciones nacen desde ese éxito. Si asumiste que eres amado, ya no buscas validación. Si asumiste que tienes salud, te comportas como alguien sano. No haces para lograr, haces porque ya lo has logrado por dentro. Esa es la entrega activa, y es infinitamente más poderosa que cualquier lucha externa. Neville y el poder de no hacer más. En muchas de sus conferencias, Neville decía que una vez que has asumido tu deseo como un hecho, lo único que queda por hacer es mantenerse fiel a esa asunción. Eso no significa sentarse a esperar. Significa vivir con la misma naturalidad con la que vives algo que ya tienes. Porque tú no estás manifestando para conseguirlo. Estás manifestando porque ya es tuyo. Tu paz es la prueba de tu fe. ¿Quieres saber si realmente crees en lo que has asumido? Mide tu paz, no tus palabras, no tu actividad mental. Tu paz. La paz es el lenguaje del que ya no necesita demostrar nada. Es el silencio del que ya lo tiene todo. Y esa vibración, esa entrega, es el imán que trae lo deseado sin esfuerzo. La entrega total no es el final del proceso. Es la cumbre, es la cima de la asunción. Cuando te entregas de verdad, dejas de ser quien busca, quien espera, quien se pregunta, y te conviertes en quien simplemente vive como si ya estuviera hecho. Y cuando lo haces, la manifestación no tiene más opción que obedecer. Uno de los mitos más comunes en el mundo de la manifestación es creer que necesitas sentir una emoción intensa todo el tiempo para que funcione. Muchos piensan que si no hay lágrimas,
escalofríos, alegría desbordante o una fuerte energía en el pecho, entonces no asumieron bien. Y esa creencia, aunque parezca inofensiva, genera un obstáculo silencioso, porque inevitablemente hay días en los que no sentirás nada, días en los que imaginar se sentirá vacío, días en los que no hay chispa, no hay impulso, no hay emoción. ¿Qué haces entonces? ¿Abandonas? ¿Dices que ya no estás manifestando? ¿Dudas del proceso? Neville Goddard fue muy claro con esto. No necesitas sentir algo extraordinario. Solo necesitas asumir el estado y permanecer en él. Un maestro asume con o sin emoción, porque su fe no depende del clima emocional del día, sino de una convicción más profunda, la de que su imaginación crea la realidad siempre. La asunción no es una sensación, es una decisión. Hay una diferencia fundamental entre emoción y decisión. La emoción sube y baja. La decisión se sostiene. Asumir no es sentir bonito. Es aceptar internamente que ya eres quien deseas ser y vivir desde ahí. A veces sentirás el deseo cumplido con intensidad y a veces no sentirás nada. Pero si no dejas de asumirlo, si no abandonas tu nuevo estado, seguirás manifestando igual, porque el subconsciente no exige espectáculo emocional. Solo exige persistencia. La trampa de buscar la emoción correcta, buscar sentirte perfectamente alineado cada vez que imaginas, puede convertirse en una distracción. Empiezas a visualizar y te preguntas, ¿estoy sintiendo lo suficiente? Terminas una sesión de sats y dudas, ¿esto funcionó? Te comparas con otras personas, ellos sienten más que yo. Y sin darte cuenta, reemplazas la fe por expectativa, la asunción por evaluación, el poder por análisis. Eso rompe el flujo natural del proceso, porque no estás creando, estás examinando. Y cuando examinas, no estás asumiendo. Estás buscando certeza fuera, no dentro. El verdadero poder está en la persistencia silenciosa. La mente lógica quiere pruebas. El corazón quiere sentir. Pero el creador consciente solo quiere ser. Estar en el estado. Sostenerlo. Reafirmarlo cada día, sin importar lo que pase afuera o adentro. Neville lo explicaba así. Cuando asumes una cosa, no necesitas repetirla con emoción constante. Solo debes no abandonarla. Eso significa que puedes entrar en sats, visualizar tu escena, y al día siguiente no sentir nada especial, pero aún así estar en total alineación, porque la emoción puede variar, pero tu identidad asumida, no. Ejemplo de asunción sostenida sin emoción. Imagina que estás manifestando una relación amorosa. Un día, visualizas y sientes amor, alegría, plenitud. Al siguiente día, te sientes neutral. No hay esa chispa. La mente dice, hoy no funcionó. Pero el maestro sabe, hoy también estoy asumiendo, porque sigo siendo quien ya vive ese amor. Sigues caminando desde esa identidad. Sigues hablando como quien ya tiene. Sigues reaccionando como quien no necesita prueba. Eso es asunción verdadera. Eso es maestría. ¿Cómo asumir cuando no sientes nada? Recuerda que tu estado no depende de cómo te sientes, sino de lo que has decidido ser. No busques validación emocional. Solo reafirma tu nueva identidad. Sigue actuando desde el fin. ¿Cómo caminarías hoy si ya tuvieras lo que deseas? Hazlo. Evita dramatizar tu falta de emoción. Sentir menos no significa estar menos alineado. Confía en el poder silencioso de la repetición. El subconsciente es impresionado por lo que se sostiene, no por lo que se grita. En muchas de sus conferencias, Neville insistía en que la persistencia supera la emoción. El maestro no se guía por sensaciones, sino por convicciones. Y si estás imaginando desde una convicción, si vives cada día como si ya fuera verdad, aunque no haya emoción, estás manifestando. Porque la emoción es solo un combustible, pero la asunción es el vehículo. Y si el vehículo sigue avanzando, el deseo se manifestará. No necesitas sentir algo especial para estar creando tu realidad. No necesitas explosiones de energía para que funcione. Solo necesitas asumir, sostener y vivir desde ahí, con emoción o sin ella, con entusiasmo o con calma, con certeza o en silencio. La asunción no es una chispa, es un fuego que no se apaga porque tú decides mantenerlo vivo. Y esa es la diferencia entre quien espera que algo suceda y quien sabe que ya ha sucedido, aunque aún no lo vea. Uno de los momentos más delicados en el proceso de manifestación es cuando aún no ves resultados, pero algo en ti ha cambiado. Has asumido, persistido, entrenado tu imaginación, mantenido el estado.
pero el mundo externo aún parece igual. En ese punto, la mente empieza a buscar señales. Quiere pruebas. Quiere saber si está funcionando. Y si no las encuentra, comienza a dudar. Y si duda, se rompe la asunción. Neville Goddard fue muy claro. Las señales siguen, no preceden. Las señales siguen al estado asumido. Y es ahí donde está el secreto. Las señales verdaderas no siempre aparecen afuera primero. Empiezan dentro. Y si sabes leerlas, sabrás que tu manifestación ya se está acercando, aunque no haya ocurrido aún. ¿Qué son las señales reales? A diferencia de las señales externas, como ver números repetidos, soñar con algo, escuchar un nombre, etc. Las señales reales de que tu deseo está en camino son transformaciones internas. Son cambios en ti, en tu percepción, en tu forma de sentirte respecto al deseo. Cambios silenciosos, pero exactos. Porque el mundo no se transforma antes que tú. Se transforma porque tú cambiaste primero. Señales internas que indican manifestación inminente. Sientes paz sin saber por qué. Ya no necesitas pensar en el deseo todo el tiempo. Ya no lo persigues. Estás en calma. Sientes que todo está bien. Esa paz no es pasividad. Es certeza interior. Dejas de esperar. Ya no te obsesiona el cuándo. No necesitas señales para confirmar nada. Simplemente vives como si ya fuera un hecho. La escena imaginada se vuelve natural. Visualizar ya no requiere esfuerzo. Es como un recuerdo, como algo que ya ocurrió. El subconsciente ya lo aceptó como real. Tu diálogo interno ha cambiado. Te descubres pensando como si ya lo tuvieras. Hablas de ti, de la vida, de tus circunstancias, desde la nueva identidad. Ya no reaccionas como antes. Algo sucede, pero no te afecta igual. El viejo tú habría dudado, se habría quejado, se habría frustrado. El nuevo tú simplemente observa desde el estado asumido. Sincronicidades, efectos, no señales causales. Es cierto que a veces comienzan a aparecer coincidencias. Te hablan de tu deseo sin que lo menciones. Escuchas frases exactas que usaste en tus visualizaciones. Llegan oportunidades relacionadas. Todo eso puede ocurrir. Pero Neville nos enseñó a no buscarlo. Porque buscar señales es no confiar. Las sincronicidades no deben ser el ancla de tu fe. Tu estado interno lo es. El verdadero indicador. Ya no te sientes sin eso. Esta es una de las señales más profundas. Ya no sientes que te falta aquello que deseas. Te das cuenta de que ya eres esa persona. De que ya vives desde esa realidad, aunque aún no se haya materializado del todo. Ese es el punto donde la manifestación se vuelve inevitable. Porque ya no hay contradicción entre lo que quieres y lo que asumes. Y si no veo señales, si no estás viendo señales externas, no significa que no esté ocurriendo. De hecho, las manifestaciones más grandes suelen germinar en completo silencio. Es como una semilla. No sabes lo que pasa bajo tierra, pero sabes que ya sembraste. Y tu certeza, tu estado, es el riego. El fruto llegará cuando estés listo para recibirlo con naturalidad. Lo que nunca es una señal. La duda persistente. A veces confundimos ansiedad con intuición. Pensamos que algo nos dice que no funcionará. Pero eso no es señal. Eso es evidencia de que el estado aún no se ha estabilizado. Las verdaderas señales nunca generan duda. Generan paz, claridad, expansión. Y si no estás ahí aún, no te castigues. Solo regresa al estado. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Tu deseo ya está en camino cuando tú ya no te estás alejando de él con tus pensamientos. Cuando asumes, te entregas y sostienes ese estado. La manifestación no es una posibilidad, es una consecuencia. Las señales más poderosas no son las que ves, son las que sientes, las que habitan en tu silencio, las que te hacen caminar distinto, hablar distinto, vivir distinto, aunque nada haya cambiado aún. Y cuando eso ocurre, lo externo no tarda. Porque el mundo no crea tu estado crea el mundo. En el próximo y último tópico, lo uniremos todo. ¿Qué hacer hoy, exactamente, si tu manifestación parece resistirse? Uno de los momentos más delicados en el proceso de manifestación es cuando aún no ves resultados, pero algo en ti ha cambiado. Has asumido, persistido, entrenado tu imaginación, mantenido el estado. Pero el mundo externo aún parece igual. En ese punto, la mente empieza a buscar señales. Quiere pruebas. Quiere saber si está funcionando. Y si no las encuentra, comienza a dudar. Y si duda, se rompe la asunción. Neville Goddard fue muy claro. Las señales siguen,
no preceden. Las señales siguen al estado asumido. Y es ahí donde está el secreto. Las señales verdaderas no siempre aparecen afuera primero. Empiezan dentro. Y si sabes leerlas, sabrás que tu manifestación ya se está acercando, aunque no haya ocurrido aún. ¿Qué son las señales reales? A diferencia de las señales externas, como ver números repetidos, soñar con algo, escuchar un nombre, etc. Las señales reales de que tu deseo está en camino son transformaciones internas. Son cambios en ti, en tu percepción, en tu forma de sentirte respecto al deseo. Cambios silenciosos, pero exactos, porque el mundo no se transforma antes que tú. Se transforma porque tú cambiaste primero. Señales internas que indican manifestación inminente. Sientes paz sin saber por qué. Ya no necesitas pensar en el deseo todo el tiempo. Ya no lo persigues. Estás en calma. Sientes que todo está bien. Esa paz no es pasividad. Es certeza interior. Dejas de esperar. Ya no te obsesiona cuándo. No necesitas señales para confirmar nada. Simplemente vives como si ya fuera un hecho. La escena imaginada se vuelve natural. Visualizar ya no requiere esfuerzo. Es como un recuerdo, como algo que ya ocurrió. El subconsciente ya lo aceptó como real. Tu diálogo interno ha cambiado. Te descubres pensando como si ya lo tuvieras. Hablas de ti, de la vida, de tus circunstancias, desde la nueva identidad. Ya no reaccionas como antes. Algo sucede, pero no te afecta igual. El viejo tú habría dudado, se habría quejado, se habría frustrado. El nuevo tú simplemente observa desde el estado asumido. Sincronicidades, efectos, no señales causales. Es cierto que a veces comienzan a aparecer coincidencias. Te hablan de tu deseo sin que lo menciones. Escuchas frases exactas que usaste en tus visualizaciones. Llegan oportunidades relacionadas. Todo eso puede ocurrir, pero Neville nos enseñó a no buscarlo, porque buscar señales es no confiar. Las sincronicidades no deben ser el ancla de tu fe. Tu estado interno lo es. El verdadero indicador, ya no te sientes sin eso. Esta es una de las señales más profundas. Ya no sientes que te falta aquello que deseas. Te das cuenta de que ya eres esa persona, de que ya vives desde esa realidad, aunque aún no se haya materializado del todo. Ese es el punto donde la manifestación se vuelve inevitable, porque ya no hay contradicción entre lo que quieres y lo que asumes. ¿Y si no veo señales? Si no estás viendo señales externas, no significa que no esté ocurriendo. De hecho, las manifestaciones más grandes suelen germinar en completo silencio. Es como una semilla. No sabes lo que pasa bajo tierra, pero sabes que ya sembraste. Y tu certeza, tu estado, es el riego. El fruto llegará cuando estés listo para recibirlo con naturalidad. Lo que nunca es una señal, la duda persistente. A veces confundimos ansiedad con intuición. Pensamos que algo nos dice que no funcionará. Pero eso no es señal. Eso es evidencia de que el estado aún no se ha estabilizado. Las verdaderas señales nunca generan duda. Generan paz, claridad, expansión. Y si no estás ahí aún, no te castigues. Solo regresa al estado. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Tu deseo ya está en camino cuando tú ya no te estás alejando de él con tus pensamientos. Cuando asumes, te entregas y sostienes ese estado. La manifestación no es una posibilidad, es una consecuencia. Las señales más poderosas no son las que ves, son las que sientes, las que habitan en tu silencio, las que te hacen caminar distinto, hablar distinto, vivir distinto, aunque nada haya cambiado aún. Y cuando eso ocurre, lo externo no tarda, porque el mundo no crea tu estado crea el mundo. En el próximo y último tópico, lo uniremos todo. ¿Qué hacer hoy, exactamente, si tu manifestación parece resistirse? Has visualizado, has afirmado, has asumido, has hecho sats, leído a Neville, meditado en tu deseo. Y sin embargo, la manifestación parece no llegar. Ese es el momento más decisivo del proceso. No porque algo haya fallado, sino porque aquí es donde decides si vives desde el viejo estado o desde el nuevo. Y créeme, si estás leyendo esto, no es por casualidad. Estás justo donde necesitas estar. Este es el punto donde todo puede cambiar. No porque algo externo se mueva, sino porque tú decides asumir completamente, sin vuelta atrás. Así que si tu manifestación se resiste, esto es lo que debes hacer ahora mismo. 1. Deja de buscar qué más hacer. El primer paso no es añadir más técnicas. No es hacer más, ni buscar más, ni repetir más.
es detenerte y preguntarte, ¿desde qué estado estoy viviendo en este momento? Porque si estás viviendo desde la espera, desde la carencia, desde el aún no lo tengo, entonces todo lo que hagas será una extensión de ese estado. Así que para ahora mismo, cierra los ojos, respira y decide, a partir de este momento, asumo que ya es un hecho. 2. Vuelve al fin, no al camino. No te preguntes más, ¿cómo llegará? No intentes descifrar pasos, personas, secuencias o tiempos. Haz lo que Neville enseñó. Imagina desde el fin. Y quédate allí. Ve directamente a la escena final. Siente que ya ocurrió. Y desde ahí, vive tu día. Camina desde ahí. Habla desde ahí. Respira desde ahí. El cómo ya no es tu asunto. El cómo se construye solo cuando tú permaneces en el estado. 3. Observa sin reaccionar. Lo que ves hoy en tu realidad externa es el eco de tu antiguo estado. No es una prueba de lo que está por venir. Es un reflejo de lo que ya ha sido. Así que no reacciones como si eso fuera definitivo. Obsérvalo, agradécelo y sigue viviendo desde tu nueva identidad. Cada vez que eliges no caer en el viejo patrón, refuerzas el nuevo estado. Y cada vez que lo sostienes, aceleras la manifestación. 4. Actúa en coherencia con quien ya lo tiene. Haz una pausa. Pregúntate, ¿qué haría hoy la versión de mí que ya lo logró? ¿Cómo se comportaría? ¿Qué elegiría? ¿Qué soltaría? ¿Qué afirmaría en silencio mientras camina? Luego, haz eso. Hoy, sin excusas. Porque actuar desde el estado lo fortalece más que 1000 visualizaciones. Y la coherencia entre lo que asumes y lo que haces es lo que da lugar a lo visible. 5. Si no lo sientes, no importa. Hazlo igual. Ya lo sabes. No necesitas emoción intensa para crear. Lo que necesitas es persistencia. Una decisión firme. Una actitud diaria. Si hoy no sientes nada, no lo fuerces. Solo regresa al estado con calma. Reafírmalo. Sosténlo. Los días silenciosos también cuentan. El subconsciente trabaja en profundidad cuando tú confías en la superficie. 6. Abandona la urgencia. Abandona el control. ¿Y si hoy decides que no necesitas ver nada externo para estar en paz? ¿Y si hoy decides soltar la ansiedad, no como estrategia, sino como prueba de tu certeza? Neville decía, cuando has asumido el deseo cumplido, ya no lo deseas más. Lo vives. ¿Y quién vive desde el cumplimiento? Ya no corre, ya no busca, ya no presiona. Solo se convierte en imán de su propia creación. 7. Recuerda, la resistencia no es un enemigo. Si la manifestación se resiste, no es porque estés fallando. Es porque hay partes de ti que aún necesitan rendirse a lo nuevo. Y eso no es un castigo. Es la invitación final al cambio real. Estás siendo llamada a dejar atrás la identidad anterior, a soltar lo que fuiste, para finalmente convertirte en lo que has asumido ser. Tu manifestación no está detenida. Está esperando que tú te mantengas firme en el nuevo estado, sin regresar al viejo. Haz esto ahora mismo. Deja de buscar pruebas. Vuelve al fin cumplido. Vive desde ahí. No lo pienses más. Asúmelo. Sosténlo. Y deja que la vida obedezca. Porque no importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuántas veces dudaste. El poder creador sigue vivo en ti. Ahora, y lo único que necesita para actuar es que tú no lo abandones. Tú eres el puente entre la visión interna y la manifestación externa. Y si te mantienes ahí, todo lo que has imaginado terminará por hacerse real. No puede ser de otra manera.